Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Andrea Pérez Montoya, coordinadora de formación y asesorías pedagógicas de la editorial SM. El día de hoy tenemos como invitada panelista a Joana Duarte Guerra, también coordinadora de formación y asesorías pedagógicas de la editorial SM, para hablarnos acerca sobre una bitácora del COVID-19. Bienvenida, Joana. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a los presentes. Em, Retomando nuevamente tiempo después de Semana Santa, espero que hayan podido descansar bastante o hayan retomado energía. Entonces, bienvenidos a este espacio, mis profes. Bueno, mi André, yo te voy a pedir el favor que presentemos a los asistentes nuestro sondeo. Vamos a arrancar con eso. Pero Sí, mi antes Joana. del sondeo, nos gustaría que los participantes en el chat nos cuenten de dónde son, de qué ciudad están participando, de qué colegio, para conocer un poquito quiénes son los que nos están acompañando, cómo se sienten el día de hoy, empezando semana. Entonces, que nos cuenten un poquito quiénes están. Entonces, los leemos por el chat. Y luego, entonces, sí, enviamos el sondeo. Primero vamos a conocernos un poco quiénes son los que nos están acompañando, los que están llegando a este momento. Sí, hemos ahí un par de minuticos mientras contestan porque pues todavía no han respondido. ¿Nos escuchan bien y están viendo la pantalla de Joana? Ujú. Bueno, ya empezaron a contestar. Hola, soy Naidis Hernández del Colegio Socorro Malambo Atlántico. Bienvenida. ¡Ay, qué chévere! De la costa, digna representación. Muy bien. ¿Quién más está por ahí? Alexandra Muñoz, ella es docente de la comunidad de Hijas de María Auxiliadora en Bogotá. Muy bien, Mm. bienvenida. Veo que ya están llegando más participantes, ya se están uniendo a la bitácora. Bueno, mientras tanto, pues bueno, ¿no? Eh, que también nos cuenten cómo se han sentido retomando labores, descansaron. Esa es la idea también, que hagamos de este espacio más que informativo y más que aprender, pues que hagamos también una conversación entre profes mientras van llegando los demás. Andreita, Gloria, ¿quién más está por ahí? Sí. Gloria Martínez es del Ujú. Colegio del Socorro Malambo Atlántico. Hoy dos personas de Malambo. Muy bien. La costa. Naidis, que fue la primera que intervino, dice que está un poco preocupada, ansiosa, pero con ganas de aprender. Qué bonita, todos estamos así, mi profe, de verdad que en esto estamos aprendiendo todos. La idea es que tengamos la disposición, como bien lo dices tú, y mientras tengamos la disposición, las cosas van saliendo. Sí, resistirnos a los cambios tal vez no nos genere mayores aprendizajes. Entonces, la preocupación es de todos de una u otra manera, pero ahí vamos en la marcha. Sí, señora. ¿Quién más nos está contando por ahí cositas? No, mi Joa, por ahora nada. Si quieres, lanzamos el sondeo para que por favor los docentes nos colaboren. ¿Listo? Empecemos con el sondeo entonces. Entonces, voy a lanzar el sondeo, profes, para que por favor respondan lo que les va a aparecer a continuación. ¿Listo? Ya les debe estar apareciendo la pregunta: ¿cuál es tu principal fuente de información sobre el COVID-19? Búsquedas en Google, artículos de prensa, publicaciones de Facebook y o Twitter, noticieros nacionales, audios y videos de WhatsApp. Entonces, vamos a dar 2 minuticos para que por favor pues nos respondan.
Bueno, ahí faltan algunos por votar. Hasta ahora vamos el 65% de las personas asistentes han votado. Bueno, les animamos. Es un sondeo muy sencillo, es solamente dar clic sobre las opciones que ustedes consideren. Y pues bueno, es importante también como tenerlo allí presente para nosotros, aún para los estudiantes, ¿no? También que estemos considerando cuáles son esas fuentes que regularmente mis estudiantes están consultando para estar atentos a este virus y nosotros. Bueno, cerrémoslo. Sí, vale, cuéntanos cómo fue, qué resultado arrojó. El 74% de los asistentes votó, en donde arrojó que el 18% búsquedas en Google, un Sí. 6% artículos de prensa, 0% publicaciones de Facebook y o Twitter, Ujú. 59% noticias nacionales y un 18% audios y videos de WhatsApp. Muy bien, bueno, todos de una u otra estuvo como distribuido, bien distribuido las fuentes, entonces hoy vamos a considerar todas. Bienvenidos a los asistentes, a los que han llegado. Hoy vamos a hablar sobre Bitácora COVID-19. Mi nombre es Joana Duarte, coordinadora de formación y asesorías pedagógicas. Ahí ustedes están viendo los datos por si internamente luego tienen alguna inquietud o quieren una asesoría particular. Sin más preámbulo, entonces vamos a arrancar. Entonces, al final de esta sección, profes, lo que buscamos es primero identificar el proyecto educativo Prensa Escuela, cuyos ejes son la comunicación, la lectura, el uso de la prensa y herramientas web 2.0 aplicado al conocimiento y seguimiento del COVID-19. Pues es algo que nos inquieta mucho. Desde luego es un panorama mundial, pero también podemos buscar una aplicación pedagógica para que mientras todo esto pasa, pues también vamos puliendo con nuestros estudiantes, bien sea de primaria, de bachillerato, podamos tener esas herramientas de uso de la prensa y herramientas web 2.0. Bueno, ¿qué es un cuaderno de bitácora? Aquí les voy a pedir que usemos el chat. La idea es que no solamente yo les cuente, también queremos tener sus apreciaciones. Entonces, ahí por el chat, nos gustaría que nos contaran qué es una bitácora o qué entienden ustedes por bitácora. Acá tengo pues una imagen como ejemplo, pero que nos cuenten qué es eso, cómo de pronto lo usan en clase o lo han manejado en sus aulas o con su grupo de estudiantes. ¿Qué es eso de la bitácora? Sí, yo esperemos a que nos respondan. Profes, les recordamos que en la parte de abajo, donde dice chat, ustedes pueden escribir ahí sus respuestas. Pueden participar, sí, señores. Muy bien, entonces mientras vamos escribiendo, pues vamos adelantando. Entonces, la bitácora es un detallado diario permanente acerca de un proyecto. Entonces, el proyecto sobre el cual nos sentamos base, obviamente va a ser toda la contextualización del COVID-19. El cuaderno de bitácora registra cada aspecto de un proyecto. Desde luego, yo voy a ponerme de acuerdo con mis estudiantes qué, qué vamos a investigar, a qué le vamos a seguir rastro de todo esto que se está, digamos, informando. El cuaderno de bitácora es similar a un diario con su flujo libre de notas manuscritas y flechas, horas en que ocurren eventos importantes. Mi Es Joan, importante, mira, dime. ahí hay tres respuestas que dio Alexandra, Naidis y Luz que van en relación a lo que has dicho. Alexandra dice, es como un diario, una secuencia de algo en estudio o de algo a lo que queremos hacerle seguimiento. Muy bien. Naidis, un escrito de carácter personal.
Luz, bitácoras, un registro diario. Amelis dice que página web de carácter personal de un evento. Muy bien, pues ustedes lo han mencionado, son diarios y ustedes recordarán cuando los adolescentes usan los diarios para registrar sus sentimientos, sus emociones, es más o menos también en sí el ejercicio. Sé que hay algunas áreas académicas que buscan que el registro sea mucho más minucioso, pero la idea es que el estudiante libremente esté tomando notas en su diario, en su cuaderno, ¿cierto? O en la herramienta que vayamos a usar para esto. Entonces, también el cuaderno bitácora debe contener todas las actividades realizadas durante el desarrollo del proyecto. Las notas de investigación y cualquier material de sustento como gráficos, fotografías relacionados con el proyecto. Entonces, todos los recursos, los materiales que nosotros lleguemos a acuerdo con nuestros estudiantes, pues son bienvenidos, ¿cierto? Y cada uno, esto es lo bonito de las bitácoras, cada uno de nuestros estudiantes tiene una mirada distinta del proyecto, tiene una mirada distinta del COVID-19, cada uno experimenta desde su casa de maneras diferentes, entonces de ahí la necesidad de que cada uno libremente registre. Muy bien. Ahora, la bitácora, cuando ya hablamos de socializarla, cuando ya vamos a ver que no sé cuánto pueda durar la cuarentena, esto parece que va un poco largo, pero yo puedo mirar con mis estudiantes al final cómo la queremos socializar, y esto que voy a mencionar a continuación es importante en el momento de ya de la finalización y la socialización. Entonces, primero contar el nombre e información del contacto, es importante enumerar cada página del cuaderno, rotular una vista general, una tabla de contenido, rotular notas y reflexiones diarias, y también la investigación de antecedentes, ¿cierto? Desde dónde hemos partido, y finalmente contactos y fuentes de suministro, que esto es importante, ya vamos a mirar cómo es el manejo de las fuentes. Ahora, ¿qué es el proyecto Prensa Escuela? Que es donde prácticamente estamos basándonos para empezar esta bitácora. En Colombia, les voy a contar un poquito, en Colombia el programa Prensa Escuela fue el resultado de una inquietud de un grupito de instituciones educativas, especialmente en la ciudad de Medellín, y ellos empiezan una experiencia con el diario El Colombiano, que es característico de esta ciudad, y mediante un convenio firmado el 25 de febrero del 93, la Asociación de Diarios Colombianos, ANDiarios, la OEI y el Ministerio de Educación Nacional, pues oficializan esta puesta en marcha del programa Prensa Escuela en el país. Entonces, primero es bonito saber que hay una asociación de diarios colombianos y tal vez muchos no los conocemos. Entonces, clave que también tengamos ahí como esa referencia. Continuamos. Entonces, aquí ustedes recordarán una canción, una salsa, que dice ¿para qué leer un periódico de ayer? ¿Cierto? Y pues haciendo alusión de esa canción, también es la pregunta, ¿cómo puedo vincular un periódico en el aula? ¿Y por qué la necesidad de leer un periódico de ayer? Y entonces cuando miramos y consideramos respuestas, seguramente vamos a encontrar que los periódicos, que vamos a mirar que en ellos hay un registro importante de la historia. Y seguramente cuando pasemos todo este tiempo, que tal vez se demore 1 año, 2 años, son los diarios y las bitácoras que nosotros podamos hacer los que van a contar la historia de esta peste, que también ha sucedido tiempo atrás, pero de formas distintas. Ahora, ¿cuál es su mayor potencial desde la prensa escuela? Primero, pues enseñar y formar qué contienen las páginas de los diarios y sus publicaciones, textos, imágenes presentados de manera moderna, atractiva y de fácil lectura, que eso es lo que tiene distintos hoy los diarios a como nosotros lo vivimos cuando éramos estudiantes, donde solamente era el periódico físico, pero ustedes ahorita ven que poco se usa el físico y que más bien las publicaciones son digitales, por lo que estamos mencionando. La idea también es motivar y apoyar el hábito de la lectura como base del conocimiento. Sé que aquí participan
profesores no solamente del área de lenguaje, sino de varias áreas. Y pues la idea es que desde el área donde usted se pare, bien sea matemáticas, ciencias, inglés, no sé, lenguaje, nosotros consideremos el hábito de leer aún en estos contextos, pero de manera crítica, ¿sí? Que si yo tomo una publicación de un diario, verifique las imágenes, verifique la fecha y la fuente, porque regularmente ustedes notarán que en redes sociales se publican falsas noticias, pero también se publican pseudoestudios. Aquellos que de pronto hacen alusión a una cura del COVID o hacen alusión a que si yo tomo jengibre con limón voy a aumentar mis defensas y eso va a ser, digamos, la cura. No sé, miles de cosas que pues tenemos que sortear, pero también leer de manera crítica. Y también interesar al estudiante en una reflexión crítica del contexto e incorporar la realidad al aula, ¿cierto? Entonces, como nuestra aula ha cambiado, ya es una aula virtual prácticamente, pues también es esa reflexión sobre lo que está pasando desde lo cultural, desde lo político. Entonces, partiendo de esto, profes, la bitácora, como la vamos a manejar el día de hoy, va más enfocado a los estudiantes que están en media, porque hemos hecho mucho webinar potenciando preescolar, primaria, secundaria. Esta forma de abordarlo va a ser más para estudiantes que están en 10º y 11, que ya se están preparando para contextos universitarios o para contextos académicos ya más laborales. Sin embargo, no voy a dejar hacer apuntes también que nos pueden ayudar para los otros niveles. Y establecer un puente entre la vida y la escuela, por supuesto. Ahora, ¿cómo podemos trabajar? Yo tengo aquí 3 apuestas, pero ustedes también pueden considerar otras más de la manera en cómo podemos utilizar prensa escuela. Una es mi diario en la cuarentena, por supuesto. Entonces, si hablamos de una bitácora, pues nos está hablando de un diario. Entonces, ¿qué voy a anotar en ese diario? Es la pregunta, ¿cierto? ¿Qué le voy a sugerir a mi estudiante que vaya registrando? ¿Sí? Entonces ahí pueden haber miles de posibilidades. Tal vez los síntomas de mi familia, puede ser la forma en cómo se mueve mi mascota, la forma en cómo leo a mis vecinos a través de la ventana. No sé, miles de formas pueden haber como ustedes pueden sugerir un diario en cuarentena. Otra forma es el bisemanario, y aquí estamos apuntando a 2 ediciones por semana. ¿Qué es ediciones? Pues la idea es no solamente considerar la lectura, sino que el estudiante pueda producir, bien sea una noticia a partir de lo que ve, de lo que va registrando en ese diario, pero también un aviso clasificado. ¿Y por qué pensar en un aviso clasificado? Porque seguramente también habrán chicos que estén interesados en apoyar causas sociales como entrega de mercados, como bolsas de empleo, ¿verdad? Cómo conseguir alcohol o cómo conseguir antisépticos o cómo conseguir medicamentos, ¿cierto? Entonces, las redes sociales funcionan muy bien y por eso en el sondeo procuramos también preguntar qué tanto usamos redes sociales en estos momentos, ¿cierto? Porque nos facilitan un poco y ya vamos a mirar. Y la tercera opción que podemos sugerir es el periodista soy yo, pero no es el periodista soy yo como tal vez lo sugieren RCN o Caracol, donde pues muchos pueden usar una cámara desde su celular y registrar situaciones que las cuelgan y tal vez van en detrimento de una persona o de alguna situación. Aquí el periodista soy yo, lo vamos a ver como la metodología que usa la AFP, que es la Agencia Francesa de Prensa, para verificar las noticias más compartidas en redes sociales, para verificar que esas imágenes y esas fuentes realmente sí están generando noticias verdaderas. Esas son algunas opciones. Les preguntamos también, el que quiera compartir ahí por el chat, de estas 3 que le está sugiriendo SM Colombia, ¿qué otras opciones podemos trabajar para manejar prensa escuela como una bitácora del COVID-19? Entonces, sí es importante que nosotros como profes escribamos ahí en el chat lo que se les ocurra,
Entonces, si en el momento yo voy hablando y a ustedes se les ocurre una idea, tranquilos, escríbanlo. La idea también es que podamos conversar al respecto y que en el momento en que uno está conversando con ustedes, pues ustedes también generen ideas. ¿Listo? Muy bien. Siempre al considerar pues una noticia, vamos a pensar desde el ejercicio práctico del área del lenguaje de mirar una noticia en 6 preguntas, ¿cierto? ¿Quién lo dice? ¿Qué dice? ¿Cierto? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y cómo? ¿Sí? Es como lo más básico que yo puedo considerar cuando me paro sobre una noticia, ¿sí? Eso es lo más, digamos, lo más estructurante. Pero también podemos pensar qué diarios podemos leer, ¿sí? Cuando ustedes piensan en diarios, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? ¿Sí? ¿Qué diario, qué periódico, qué revista les gustaría considerar con sus estudiantes? Sean chiquitos, sean jovencitos, sean muchachos que están en 10º y 11, algunos tal vez en instituciones como SENA o universidades. ¿Qué diarios podemos sugerir para la lectura de estos contextos? También nos gustaría leerlos por el chat. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a empezar a mirar un escenario, no sé si algunos lo conozcan, es una herramienta web 2.0 que se llama Symbaloo y desde ahí me voy a ir moviendo para mostrarles a ustedes cómo organizar esa bitácora y cómo administrarla con mis estudiantes, porque desde ahí puedo organizar muchas situaciones. Entonces me voy a ir, salgo de la presentación y voy a ir a buscar Symbaloo. Y aquí el registro es muy sencillo, aquí nos va a pedir bien sea un correo electrónico o una red social, no tiene mayor ciencia. Y Symbaloo es una herramienta que me facilita a mí organizar los marcadores sociales que yo quiero consultar. Como ustedes notan en mi ejemplo, yo tengo organizado unos bloques. Entonces aquí, por ejemplo, tengo redes sociales, aquí tengo todo lo que son mapas interactivos. Acá tengo herramientas con las que voy a procurar que mis estudiantes creen contenido. Aquí tengo todo lo que son páginas, blogs de compañeros docentes reconocidos y también tengo acá todo el escenario del Ministerio de Educación Nacional, ¿sí? En este espacio he organizado todo lo que es mi agenda personal y el acceso a SM como plataforma y el contenido de YouTube de SM. Pero si notan, yo puedo organizar el bloque. Por un lado, tengo acá la bitácora, también tengo una sección de noticias y también una sección de herramientas y plataformas educativas. Esta viene por defecto en Symbaloo. Pero cuando yo voy a noticias, por ejemplo, encuentro que el canal de noticias de la página principal me va a generar minuto a minuto un consolidado de noticias. Y cuando miro acá y le doy clic derecho o le doy modificar, encuentro que toda esta información es de radionacional.com. Yo soy amante de RTBC y obviamente pues sigo y considero a Radio Nacional, ¿cierto? Entonces, el último es a las 16:14, donde la ONU reitera preocupación por asesinatos de líderes sociales y excombatientes. Resulta que estamos en el escenario de COVID-19, pero nuestro país no deja de tener sus preocupaciones en materia de conflicto interno armado, entonces es importante también considerar 2 contextos que están funcionando a la vez con mis estudiantes, puede ser un escenario, pero también encuentro que en esta sección, cuando le doy modificar, tengo todo el compendio de noticias de portafolio.com, ¿sí? Y aquí encuentro que el COVID impulsa las acciones de Amazon a récord histórico, o que a las 14:52 China realizará pruebas en humanos de 2 vacunas contra el COVID-19. Ahorita que estamos hablando de tantas vacunas, pues bueno, ya estamos viendo que en China tenemos ese espacio. Si encuentro el diario El Universo, entonces fíjense que aquí hay un récord de
minuto a minuto qué estaba ocurriendo. Entonces, Symbaloo me permite a mí organizar una sección de noticias. Pero también en la bitácora voy a entonces a empezar a moverme a través de esto. Lo primero, profes, es que ustedes pueden organizar en settings, configurar sus bloques, entonces pueden renombrar este webmix, así es como se llaman los bloques, y también cambiar el fondo de la pantalla. Yo quise ponerle estos en madera, ustedes lo pueden cambiar con imágenes. Y aquí, fíjense cómo lo tengo organizado, herramientas y plataformas, y la widgets. Widgets, ¿qué es? Cuando yo le doy aquí a ampliar, puedo ampliar este, que es donde tengo todo el contenido de SM, ¿sí? Esa es la forma en cómo puedo configurar. Entonces voy a ir mirando. Primero lo que vamos a explorar en la bitácora es esto. Entonces aquí tenemos un Excel y sobre ese Excel vamos a ir moviéndonos también con Symbaloo. Entonces, ¿qué he definido yo como profesor para los estudiantes de media y aún de bachillerato para trabajar la bitácora COVID-19? Entonces, tengo, digamos, un Excel donde tenemos una primera hoja, donde acá tenemos, quiero mirar con ellos unos impactos sobre la población, sobre la salud, la economía, el ambiente, la parte sociocultural y también lo político-administrativo, que es como los ejes de desarrollo de la sociedad. Aquí puedo considerar los factores asociados, por ejemplo, en población, desde luego todas las tasas sociodemográficas, la tasa de muerte, casos confirmados, casos de cura, tasas de natalidad, rangos de edades, entre otras cosas. Yo puedo ponerme de acuerdo con mis estudiantes qué aspectos queremos considerar de todo esto. En salud, salud pública, ¿cierto? Cómo ha sido todo el ejercicio de preparación de los ministerios, de los hospitales, por qué ya se le denomina pandemia, ¿sí? ¿Cuáles son esos síntomas físicos, la salud mental? También estamos hablando del sistema de salud de cada país y cómo se alista en relación con otros escenarios. Desde la economía, algunos factores asociados como seguridad alimentaria, ¿cierto? Algunos sectores de la economía han tenido más fuerza que otros. El sector de la salud, el sector de aseo, el sector de vigilancia, ya los campesinos como tal generando alimentos para proveernos. ¿Cómo ha cambiado la seguridad laboral? Y tal vez algunas empresas han reducido su personal, cómo algunos se han adaptado al teletrabajo. En el sector de ambiente, puedo considerar con mis estudiantes cómo el ambiente construido ha cambiado. Por ejemplo, en Bogotá, el sistema de Transmilenio ha cambiado sus rutas, sus frecuencias y cómo se ve el panorama de todo lo que está construido. Cómo entonces hay países como El Salvador, donde a cada una de las familias se les restó por 3 meses servicios públicos y privados o cualquier pago de deudas que tienen. O cómo el ambiente natural se ha tomado los escenarios mientras nosotros estamos confinados, ¿sí? Desde la parte sociocultural, cómo nosotros nos hemos volcado en educación virtual, cómo dejamos la presencialidad y nos estamos alistando a tener herramientas, a conocer, a aprender, a estresarme, a preocuparme un poco desde este escenario, cómo han cambiado los espacios culturales. Ya leemos, preparamos recetas en casa, jugamos juntos, los artistas hacen conciertos en Instagram, en Facebook Live, entre otros. Cómo los servicios educativos también han variado y desde lo político administrativo, qué medidas gubernamentales y qué políticas exteriores han tomado cada uno de los gobiernos, ¿sí? Aquí puedo considerar la síntesis de la información y aquí con mis estudiantes cómo puedo conformar los grupos. Esto es una bitácora que desde luego se ha construido, pero ustedes lo pueden ya considerar luego con cada uno adaptándolo pues al nivel que están trabajando. Esta otra hoja se llama el diario, más o menos apuntando esa primera propuesta que sugeríamos desde la bitácora. Y aquí tenemos un impacto, los mismos impactos, los distribuyo a mis estudiantes por grupos.
de acuerdo, pero aquí quiero que ellos miren no solamente los impactos negativos, porque este escenario también ha tenido impactos positivos, ¿sí? Y aquí puedo poner el mes, ¿sí? Desde 1 de abril hasta cuando termina, y la idea es pasar esta bitácora, este Excel, a Google, que ya vamos a verlo, las diferentes herramientas, y la idea es trabajarlo documentos que sean compartidos y que desde luego todos los compañeros puedan ver el grupo de tasa mundial versus Colombia que ha desarrollado aquí. Y fíjense que aquí en estos espacios estamos hablando del poder o de esa característica que cada uno de los grupos va a tener de poder resumir. Esta es un diario del día a día y también la síntesis que cada grupo pueda desarrollar en cada uno de los espacios de la sociedad. Entonces, si yo verifico si un estudiante entra y está en el grupo de impacto sobre la naturaleza, pues no solamente se va a quedar con la noticia o con lo que ha registrado desde la naturaleza, sino que puede sobrevalorar o puede tener una panorámica general de todo lo que han consignado sus estudiantes. ¿Listo? La tercera opción, que se llama Periodista soy yo, lo recuerdan, ¿cierto? Pensando en esa metodología que tiene AFP, entonces acá hemos puesto una bitácora donde los estudiantes van a considerar la fuente, la fecha de la noticia que encontraron, que les llamó la atención, el título, qué imágenes están usando, qué hay de característico en la forma de redacción del texto de esa noticia, y aquí va a confirmar con un color que ha indagado en esa noticia o en esa publicación. Roja si estima que es falsa, naranja o amarillo si estima que es engañosa y verde si estima que es verdadera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya teniendo como esta base, lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces, vamos a explorar de aquí en adelante todos estos espacios. ¿Listo? Lo primero que necesito llevar es esa bitácora que construí en un Excel a los documentos de Google, ¿sí? Que esos son los que me permiten trabajar de manera colaborativa con mis estudiantes. Tal vez ustedes ya saben manejar las hojas de cálculo, tal vez no. Lo primero que yo puedo hacer en Símbolo es acá añadir para que ustedes más o menos conozcan cómo trabaja, crear un bloque y buscar aquí Drive, ¿cierto? Perdón. Vamos a hacerlo así. Entonces puedo buscarlo acá por todo el escenario de Google. Me va a aparecer todos los espacios. Aquí voy a buscar Drive. Aquí lo encuentro y lo doy clic. Entonces aquí ya quedó. Si se dieron cuenta que para yo agregar algún link o algún enlace es muy sencillo. Entonces voy a ir a Google Drive, a mío, y lo primero que voy a asumir es este Excel. Entonces yo tengo acá una carpeta que se llama SM y aquí simplemente voy a ir donde tengo la carpeta con clic derecho, ya ustedes más o menos conocen cómo es esto, lo subo y ya de esta manera lo puedo pasar a hojas de cálculo. Entonces cuando actualizo aquí, ya tengo esto y ya lo puedo trabajar de manera colaborativa con mis estudiantes. Me pregunta, ¿puedo abrir este archivo de modo lectura o editarlo en hojas de cálculo de lectura? Entonces yo le digo, claro, yo quiero que mis chicos editen y vayan registrando lo que acabamos de considerar, ¿cierto? Desde los sectores, desde las redes sociales. Entonces de aquí, cada uno de los registros que vayan haciendo mis estudiantes van a quedar registrados. Valga la redundancia. Listo, entonces esa es la manera en cómo puedo trabajar estos dos escenarios. Vamos a ir a redes sociales porque aquí es clave en el sondeo. Bueno, fue un porcentaje bajo, pero vamos a ver cómo podemos manejar una bitácora desde redes sociales. Con lo primero que quiero comenzar es con Facebook. Entonces voy a abrir mi Facebook. Ustedes saben que ahorita la panorámica de Facebook ha cambiado, pero encontramos aquí en estos tres que lo primero es que ya Facebook abrió un centro de información de COVID-19. Entonces,
Cuando yo le doy aquí en el centro, me dice, aquí está todo lo que en redes sociales desde Facebook puedo recibir novedades y notificaciones. Entonces, encuentro que el 14 de abril, las últimas novedades es que en el mundo, casos confirmados, tenemos 1.924.878 casos, una cantidad de muertos y una cantidad total de recuperados. China aprobó ensayos clínicos para dos vacunas. Recuerdan que esto lo vimos en el diario Portafolio. Aquí Facebook nuevamente nos lo está confirmando. 80 millones de estadounidenses recibirán pagos de estímulo esta semana. India extendió el confinamiento más grande del mundo hasta el 3 de mayo. Y el FMI aprobó un alivio de la deuda inmediato para 25 países. Entonces, ahí ya estamos trabajando escenarios desde los sectores de la sociedad que nos habíamos planteado con nuestros chicos, ¿sí? Fíjense que también a mano derecha Facebook nos sugiere unas entidades para seguir o para estar al tanto, como el Ministerio de Salud y Protección Social, puedo seguirlo o puedo ir al sitio web, la UNICEF, la OMS, entre otros. Si yo le doy ver más, encuentro, por ejemplo, otros, ¿sí? Entonces voy a ir a UNICEF y cuando voy a la página, también entonces encuentro información ya específica de lo que se tiene acá en cuanto a esta organización. Eso es por un lado, ¿cierto? Entonces, Facebook ya está manejando su centro de información. Entonces, puedo revisar, puedo organizar aún un grupito de estudiantes que maneje muy bien redes sociales para que ellos hagan el seguimiento a Facebook, ¿cierto? Ok, aquí más abajo, ustedes donde le dan ver más, hay un espacio que se llama guardar. Los estudiantes pueden ir guardando o haciendo de todas esas noticias, de todos esos memes, de todas esas imágenes que aparecen en redes sociales. Ellos pueden ir organizando carpetas. Yo, por ejemplo, tengo COVID-19, tengo otros espacios que son recetas, educación, decoración, lectura. Entonces, cuando yo voy viendo temas que a mí me gustan y que veo que yo los puedo de luego tomar para todas estas categorías, pues los voy organizando. Entonces, vamos a la página principal de Facebook. Aquí encuentro, por ejemplo, bueno, el tema de los juegos, ¿sí? Acá tengo el Día Internacional del Beso, bueno, no sé. Aquí hay uno, por ejemplo, en Tailandia, una manada de elefantes fue capturada al cruzar una carretera por poco tráfico que existe actualmente por la cuarentena. Lo que veíamos ahí, el impacto sobre la naturaleza. Entonces, mi estudiante querrá guardar esto para tomarlo en cuenta y llevarlo a la bitácora. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Darle guardar video y selecciono la colección donde quiero guardar. Como ya creé COVID-19, pero también aquí abajo puedo decirle una nueva colección. Entonces, ahí ustedes pueden asignar la colección que quieran. Por ejemplo, educación preescolar, no la tengo. Entonces, es una forma en que puedo crear, entonces, los guardados. Ahora, si yo ya quiero revisar los elementos que he guardado en Facebook, entonces voy en guardados, voy al COVID-19 y encuentro, por ejemplo, que a mí me llamó mucho la atención buscando material de bitácora COVID-19 para primaria, porque sé que hay profes también de primaria, encontré esto de la UNICEF y se llama My Hero is You. Pues yo no sé pronunciar muy bien el inglés, pero en esta página que han hecho, han creado un cuento, un nuevo libro de ficción para niños que tienen como objetivo ayudar a las familias a comprender y hacer frente al COVID-19. Y lo encontré desde la página de UNICEF. Entonces, cuando voy acá y encuentro My Earth is You, le doy que acá, que quiero descargarlo, encuentro que puedo descargarlo en diferentes idiomas, en árabe, en español, alemán, turco, entre otros, ¿sí? Esa es la manera como yo puedo. Ahora, si yo quiero llevar esta página web, no guardarla en Facebook, sino guardarla en mi Symbaloo, entonces, ¿qué debo hacer? Copio la URL y voy acá, que es donde tengo todas mis apreciaciones, digamos, de
le doy crear bloque, pego la URL y cuando le doy clic acá, pues ya me dice, solamente darle clic, ya él reconoce de dónde proviene, My Heroes You de UNICEF, ¿sí? Entonces puedo darle la opción de cambiarle el bloque, de seleccionar la imagen para reconocer y le doy guardar. Entonces ya quedó aquí en UNICEF, ¿cierto? Es la manera en cómo yo puedo organizar la información que estoy trabajando con COVID-19. Voy a cerrar el Facebook, eso es una manera en cómo ustedes pueden trabajar redes sociales. Vamos a ir con Twitter. Es la manera también, en Twitter tenemos una página que pues la voy a trabajar con mis estudiantes que se llama Colombia Check para trabajar el escenario, el tercero que hablamos de El periodista soy yo, de verificar la credibilidad de las fuentes. Entonces, esta es una página web donde regularmente están revisando qué noticias son falsas y cuáles no. Entonces, aquí tenemos una. Si bien es cierto que el virus puede replicarse eficientemente en gatos y hurones, pero aquí nos está hablando de un virus específico, hacen falta más estudios para determinar si estos animales pueden contagiar a los humanos. Y aquí otro, no coma cuento. Entonces, esta noticia, las cadenas del gobierno de Estados Unidos que ofrecen gobiernos, ayudas blindadas por gobiernos extranjeros, nos está dando a entender que es falsa y nos explica por qué. Ahora, en Twitter podemos manejar algo que se llama listas. Entonces, yo acá tengo mi perfil, pero me voy a ir al escenario donde dice listas y esto lo puedo hacer desde mi dispositivo móvil. Entonces, con mis estudiantes también puedo manejar esto. Ustedes o los chicos pueden crear las listas. Yo, por ejemplo, tengo una de Cátedra de la Paz y de COVID-19. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues aquí puedo poner una lectura, por ejemplo, crear una lectura y lo puede definir si quiere que sea privado o que sea público. Pero cuando yo creo listas, por ejemplo, este de COVID-19, entonces voy a empezar a agregar personas o instituciones u organizaciones que me van a dar información, obviamente, mucho más acertada sobre el COVID-19. Yo aquí por el momento tengo la OMS Colombia. Quiere decir que cuando yo le dé clic al COVID-19, solamente me va a aparecer, de todas las noticias que aparecen en Twitter segundo a segundo, van a aparecer entonces las de OMS. Si yo quiero editar la lista, pues también puedo agregar otras personas u otros miembros de esta manera. Por ejemplo, el Ministerio de Salud, ¿cierto? Que es clave para mí estar informada que está diciendo el Ministerio de Salud, entonces le doy agregar miembros. Otra situación importante que puedo generar acá, no sé, todas las organizaciones, instituciones que ustedes quieran agregar, simplemente le doy listo y me quedan guardados en COVID-19, ¿sí? Entonces aquí ya tengo 2 miembros, el Ministerio de Salud y la OMS, y cada vez que yo abra Twitter y no quiero ver, repito, todo lo que aparece allí, simplemente filtro mi lista. Esta es la manera como puedo manejar Twitter. Les hablaba de la agencia francesa de prensa y acá tenemos el AFP Factual. Es una página diferente a la tradicional y aquí lo que hacen es trabajar como la que les acabo de mencionar, Colombia Check. Entonces, aquí comienzan a verificar noticia por noticia si es falsa, si es engañosa o si es verdadera. Por eso hemos ido a la bitácora con estos 3 colores y con estas mismas 3 categorías, buscando más o menos trabajar esta metodología que trabaja la AFP Factual. Por ejemplo, dice que esta es falsa. Este video muestra a personal sanitario cantando Resistiré en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Nos dice que no. Y pues nos cuenta por qué razones identificaron que es falsa. Entonces empiezan, por ejemplo, a hacer relación con redes sociales, a buscar entonces las imágenes y hacer una descripción rigurosa aún de las fuentes que utilizaron o las herramientas
para verificar que esa noticia es falsa. Este es el ejercicio que más o menos quiero identificar con mis chicos. Ahora, aquí en estos tres líneas encuentro la metodología. Y es importante, profes, que se peguen una leidita a la metodología. Fíjense que la primera es llegar a la fuente. Y voy a leer esto textualmente porque esto es lo que encontramos mucho en redes sociales. En lo que se, abro comillas, en lo que se refiere a las imágenes, el proceso requiere de una búsqueda inversa, ya que en muchos casos la desinformación se basa en imágenes sacadas de su contexto original. El concepto básico consiste en consultar un motor de búsqueda para saber si ya reconoce la imagen. Entonces, ¿qué pasa con las falsas noticias? Llegan a las redes sociales y nosotros caemos redonditos o nuestros estudiantes postean y postean información y la falsa noticia tiene la característica que nos anuncia acá y es el uso de imágenes sacadas de contexto. Ustedes recordarán, por ejemplo, el boom que hubo con el tema de los de Australia, con el tema de los incendios forestales, y muchas imágenes fueron tomadas de koalas, de pumas, que no eran de Australia y magnificaron la situación. Desde luego fue una noticia preocupante, pero las imágenes ayudan mucho a que se desinforme y que se genere de, pues, falsas noticias o pseudoestudios. Esta es la FP. Tengo entonces WhatsApp, desde luego, para trabajar todo el tema de comunicación interna. Vamos a pasar entonces a los bloques de los mapas interactivos. Por supuesto, Google también ya está manejando, como lo vimos en Facebook, o lo vimos en Twitter, ya está manejando un escenario exclusivo para COVID-19. Entonces, cuando yo hablo Google Maps, lo primero que me indica es, mire, coronavirus, COVID-19, obtiene información en tiempo real, no solamente desde las noticias, sino también desde el mapa, ¿sí? Con resumen de los casos, en el caso de Colombia, y nuevamente la alusión a esas páginas que son necesarias estarlas revisando constantemente. Entonces voy a cerrar aquí Google. Acá tenemos Sendme, Symbaloo. Vamos a ir cerrando herramientas que ya hemos abordado. Tenemos el COVID-19 Visualizer. Entonces acá nos va a abrir un mapa y desde aquí entonces voy a ir revisando. Ustedes notarán que hay países que están en un color más rojo que el otro. Entonces aquí me va a permitir, por ejemplo acá encuentro África. Voy a ir acá. Me dice que este es Mauritania, tiene 7 casos totales, 4 están activos, es decir, que se han registrado como activos, un deceso y 2 personas recuperadas. Entonces podemos notar, por ejemplo, que en África, pues los casos de coronavirus no son tan relevantes como este rojo que sí encontramos acá, considerando, por ejemplo, Italia. ¡Wow! Ahí miren cómo crece. Y a hoy nos está dando cifras de hoy. Han sumado 2.972 casos, 602 decesos. Vamos a ir a Colombia o, por ejemplo, aquí veo la vista, por ejemplo, de Groenlandia y aquí solamente hay 11 personas que se han recuperado. Aquí en este momento en Groenlandia no hay personas activas, no se registran decesos. Colombia. Tenemos, mira, hace un par de días teníamos 100 y ella ha subido la curva a 112 muertos, 319 personas recuperadas y esto también nos permite ver cómo pues los casos también son de recuperación, los casos no siempre van a mostrar, es decir, tener COVID-19 no me garantiza la muerte, que también hay procesos de recuperación, pero también depende de las políticas que han adquirido los gobiernos. Por eso es importante con mis estudiantes considerar las políticas y que han hecho los gobiernos desde estas apuestas. Esta es una forma, entonces es como la forma de mirar todos los países aquí y allá, ¿cierto? Entonces aquí lo tengo. Este es otro que se llama World Meeting.
Y bueno, acá nos aparece primero unas cifras, casos activos, casos cerrados, las curvas, ¿cierto? Desde lo lineal o lo logarítmico, esto lo pueden trabajar muy bien desde el área de matemáticas. Aquí está nuestra compañera Andreita, ella en alguno de los webinars trabajó este espacio de proporcionalidad, si no estoy mal. Entonces puedo trabajarlo también desde este espacio. Miremos por aquí el tema, no solamente del COVID, sino que también puedo mirar desde la población. Supongamos que yo no quisiera considerar ya el COVID, sino mucho más adelante, por ejemplo, cuántos países en el mundo o todas las personas que hay en el mundo en una página. Esta relación me permite contar cuántas personas hay en el mundo y ustedes notarán que iba creciendo. Esto es una fuente de información. Otro es el LARGI. Este es otro mapa satelital que nos presenta en una primera momento, en una primera, digamos, una página al total de confirmados de países o regiones donde se visualiza, donde se van reportando. Aquí el total. Vamos a ir a la página de Word y encontramos que nos muestra los países con más número de casos. Entonces tenemos Estados Unidos, luego le sirve España, Italia, vamos a bajar, ahí van notando que van pasando 3.000, 1.900, vamos a ir a ver cuáles son los países que menos. Yemen, por ejemplo, solamente registra un caso. Burundi, 5. Mauritania, que estaba en África, que lo vimos en el otro mapa, 7. Entonces, ahí es cuando podemos comparar qué pasa en estos países, qué condiciones en la sociedad o las políticas de gobierno puede que se facilite o no el número de contagios, el número de muertes o el número de recuperación. Entonces, esta es como la panorámica en cuanto a cifras. Cuando veo, por ejemplo, voy a Estados Unidos, doy clic acá y luego me voy a plots, encontramos la curva desde enero hasta abril 13, cómo va. Por ejemplo, Estados Unidos, de enero hasta marzo, no hubo mucha variación. Encontramos que lo fuerte en ellos está en estas fechas. Por ejemplo, el pico más alto fue el 10 de abril. Algo pasó allí en Estados Unidos que sigue teniendo el pico más alto en cuanto a contagios. Voy, por ejemplo, a China. Ustedes recordarán que en China fue donde se empezó todo este boom y todo este tema. Voy a plots y fíjense que la curva cambia. China en enero empezó a mostrar, a hablar de coronavirus y el pico más alto para ellos fue el 13 de febrero. Ya vemos aquí que la curva desciende muchísimo a abril 13. Lo mismo podemos mirar para otros países. En el mapa, como el que veíamos ahorita, este mapa pues está mucho más completo porque es mucho, puedo mirar ya como detallitos. Por ejemplo, si voy acá a China, que siempre ha sido como la inquietud, encuentro, por ejemplo, Taipei. Miremos Taipei. Entonces yo voy aquí a Taipei y puedo seguir mirando un poco más como las características, la geografía, que eso también de pronto puede influir un poco en los contagios, en la forma en cómo se recupera la gente, cómo se resguarda. Es importante considerar todos estos factores, por eso, digamos, la apuesta fuerte es con estudiantes de media, ¿verdad? Que ya pueden manejar un poco más la transversalidad, la relación, leer mucho más datos en cuestión de matemáticas, desde el lenguaje, desde ciencias sociales. Y fíjense que la última pestañita de este mapa digital es en Estados Unidos. Entonces, desde luego, el estado que más está reportando COVID-19 es New York y el que menos está en Mariana, las islas norte de Mariana, que es el país con más casos. Este es otro. Y aquí ya empiezo a mirar, por ejemplo, en señal memoria, voy moviéndome rápido ya por tiempo,
desde el Ministerio de Educación Nacional y todo el contenido que se ha replegado de ellos para nosotros, tenemos entonces en Señal Memoria un espacio que me encantó y se llama Historia de Medios. Cuando yo voy a Historia de Medios, encuentro esperen, ya los tengo por acá. No, historia, era la historia de las pandemias. Ya lo buscamos bien. Cultura y sociedad. Y hablaba desde las pandemias, bueno, de pronto es desde aquí, pero como han corrido ya los espacios, vamos a verlo. Las pandemias en la radio colombiana. Este es el que quiero que notemos. Y bueno, esta no es la primera vez que estamos pasando por pandemias, entonces aquí Señal Memoria, que es ese espacio de RTBC que recopila todo ese espacio de lo que hablábamos, ¿cierto? En por qué leer un periódico de ayer. Pues fíjense en cómo Edipo Rey cuenta sobre la plaga de Atenas y tenemos aquí unos audios. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia. Edipo, se me viene. Como desde el libro Edipo Rey nos cuentan la peste de Tebas, las epidemias de Orán según Albert Camus, es otro audio. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia. La peste. Los curiosos acontecimientos que constituyen el tema de esta crónica se sucedieron en Orán en 1940. Según el parecer general, no encajaban bien allí, ya que se salían... Esto, por ejemplo, a mí me da la idea de que los chicos vayan registrando en audios a través del WhatsApp todas las apreciaciones que ellos ven desde sus casas. De ahí que el ejercicio de ubicar el WhatsApp y trayendo a colación cómo a través de la literatura, de Señal Colombia, de Señal Memoria, perdón, se están retomando el cuento, la historia de otras pandemias que hemos vivido como humanidad. Entonces ahí estoy conectando muchísimo con el área del lenguaje. Tenemos aquí, bueno, aquí puedo también registrar mi día a día. Entonces si yo como profesor quiero tener control de lo que debo hacer cada día, entonces en mi bitácora puedo también agregar eventos. Yo, por ejemplo, aquí tengo mis seminarios web. Aquí en Revista Semana encontré algo muy simpático, ya hablando desde los diarios, ¿sí? Encontramos que Rubén Blades está generando un diario de la pandemia, un diario de la cuarentena, y está registrando, tal cual lo haríamos nosotros con nuestros estudiantes, el día a día, desde los juegos, desde la forma en cómo, bueno, aquí se generó un error, desde cómo las personas han recreado toda esta parte cultural para salir de la pandemia. Entonces aquí es un artículo de semana de Rubén Blades, esta persona que está allí. Y aquí en Cuadernia, ya con esto cierro, profes, esto es una herramienta, si quiero ya trabajar el diario, manejarlo desde lo virtual, puedo utilizar una herramienta que se llama Cuadernia. Aquí, tal cual si fuera un cuaderno, pues voy a ir registrando esto. El acceso es simplemente a través de un correo electrónico, un Facebook. Aquí pueden traer paginajes, pueden insertar imágenes, diarios, audios, imágenes, texto. Entonces es una herramienta fantástica para llevar el cuaderno físico a lo digital. Y Canva también, que, bueno, hablábamos en un inicio de unos avisos publicitarios. Ustedes notarán que Canva también a través de un correo electrónico, Facebook, mis estudiantes pueden generar infografías donde ya consoliden lo que han encontrado en los diarios, presentaciones, póster, logos, anuncios, todo esto para manejar desde redes sociales
lo que vamos a condensar desde los diferentes espacios y cómo nos hemos organizado de acuerdo a esta bitácora. El Padlet también funciona muy chévere, entonces el crear Padlet, cuando le doy crear Padlet puedo crear líneas de tiempo, entonces puedo pedirle a un grupo que registre en Colombia cuándo fue el primer infectado, cuándo fue el primer muerto, no sé, o las vacunas, o cómo se ha generado esto, o una estantería donde con mis estudiantes pensemos en columnas para ir guardando, por ejemplo, desde la parte espiritual, las oraciones de personas que están enfermas y que podemos ir guardando. U otras situaciones que podamos ir creando desde este muro con mis estudiantes. Entonces, de esta manera, profesores, vamos cerrando este espacio. También puedo crear desde primaria a bachillerato, usar herramientas como Pixton o el Pancho máquina de cuentos, o consolidarlo en Wix como una página web. Situaciones son varias. Lo importante es que yo aproveche esta información, como lo mencionábamos desde un inicio, a generar lecturas críticas, a tener elementos desde las redes sociales sobre los cuales pues es el espacio donde más leen nuestros estudiantes y aún nosotros, que podamos hacer listas, guardados, estar revisando con cuidado esa información y también podamos tener un archivo histórico que contar a la gente una vez pasemos por todo esto. Andreita, entonces de esta manera damos por cerrado el seminario, pero sí me gustaría saber qué inquietudes tenemos, si tienen alguna pregunta, alguna apreciación que podamos atender en este momento, es perfecto. Sí, Amelis dice que gracias por toda la información, que fue muy buena, que por favor por correo electrónico les hagas llegar el link del video de este webinar. Ajá. Y la presentación que la pueden descargar en donde dice documentos, ahí donde está también el chat. Ustedes ven ahí donde dice documentos, van a encontrar dos documentos, un Excel que dice Bitácora COVID-19 y la presentación de la misma. Ahí les acabé de compartir el enlace de este símbolo, que es el personal mío, pero ustedes pueden ya adaptarlo, configurarlo y seguir revisando estas herramientas web 2.0, redes sociales y demás para que desde allí pueden explorar. Claro Bueno, que sí, estaremos compartiendo toda la información. de resto, nada, que muchísimas gracias, están dándote muchas gracias por tan valiosa información. A todos ustedes, muchas gracias por participar de este webinar. Joa, muchas gracias. Gracias a ti, Andreita, y para ustedes feliz tarde. Los seguimos esperando en nuestros próximos eventos. Estén muy atentos a nuestras redes sociales. Allí les estaremos compartiendo aún novedades que tenemos para ustedes. Mil gracias. Bueno, hasta luego. Muchísimas gracias. Bendiciones para todos.